Hace unos años me trasladé a Salamanca para cursar un máster de literatura. Salamanca, con sus calles empedradas y su antigua universidad, siempre me había parecido un lugar encantador y lleno de historia. Sin embargo, no podía prever que esa misma historia me envolvería en una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. Alquilé un pequeño apartamento en el casco antiguo, no muy lejos de la universidad. Mis días transcurrían entre las clases, la biblioteca y las exploraciones esporádicas de la ciudad. Pronto hice amistad con varios compañeros de clase y nos reunimos con frecuencia en cafeterías y bares para charlar y relajarnos. Fue en una de estas reuniones donde escuché por primera vez sobre el padre Ramiro. La conversación había derivado en las leyendas locales y uno de mis compañeros, Javier, mencionó al padre Ramiro, un cura que vivió en el siglo XVIII y cuyo nombre estaba asociado con una serie de atrocidades. Según la leyenda, el padre Ramiro era conocido por sus métodos extremadamente duros de disciplina y castigo en un pequeño seminario situado en el bosque en las afueras de Salamanca. Se decía que torturaba a los seminaristas por cualquier infracción menor y que varios de ellos habían desaparecido misteriosamente. Eventualmente las autoridades locales descubrieron cuerpos enterrados en el bosque y el padre Ramiro fue ajusticiado por la comunidad. Estas historias siempre me han parecido meros cuentos, pero había algo en la manera en que Javier lo relató que me inquietó. Decidí investigar más sobre el tema, no tanto por morbo, sino por una mezcla de curiosidad académica y una creciente sensación de que había algo más detrás de esta leyenda. Un fin de semana decidí aventurarme en el bosque de los alrededores de Salamanca. Llevé una mochila con agua, algo de comida y una linterna, planeando explorar durante unas horas y luego regresar antes del anochecer. Caminé por senderos desiertos. La vegetación espesa y el silencio del bosque me envolvían. Después de un par de horas, encontré lo que parecían los restos de una antigua edificación, unas paredes de piedras derruidas y escombros dispersos. Todo indicaba que era el seminario del que hablaba la leyenda. Mientras exploraba las ruinas, sentí una repentina ráfaga de aire frío, pese a que era una tarde cálida. Un escalofrío recorrió mi espalda y por un momento tuve la clara sensación de ser observado. Desestimé la sensación como simple paranoia y continué. Encontré una trampilla de madera medio oculta entre los escombros y con esfuerzo conseguí abrirla, revelando una escalera que descendía a la oscuridad. Encendí la linterna y bajé, y el aire era bastante denso. Al final de la escalera descubrí un pequeño cuarto subterráneo, las paredes marcadas con símbolos que no reconocía y lo que parecían manchas oscuras en el suelo. Al inspeccionar más de cerca, encontré viejas herramientas de tortura oxidadas y lo que parecían ser fragmentos de hueso humano. De repente, la linterna empezó a parpadear. La apagué y encendí de nuevo, pero la luz seguía inestable. Fue entonces cuando escuché una voz masculina como si alguien dijera mi nombre. Me di la vuelta, pero obviamente no había nadie. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Decidí que era hora de salir de allí. Subí las escaleras apresuradamente y al salir a la superficie la linterna dejó de funcionar por completo. Ya anochecía y la idea de caminar por el bosque a oscuras me aterrorizaba, pero no tenía otra opción. Comencé a caminar de regreso tratando de seguir el camino que había tomado. Sin embargo, me di cuenta rápidamente de que estaba desorientado. El bosque parecía diferente, más cerrado y oscuro. Escuchaba ruido entre los árboles, pasos que no eran los míos y de vez en cuando un gemido que parecía provenir de todas partes. Horas después, exhausto y aterrorizado, finalmente vi las luces a lo lejos.
Me dirigí hacia ellas y, para mi alivio, encontré una carretera. Una pareja que pasaba en coche se detuvo y me ofreció llevarme de regreso a la ciudad. Les conté una versión abreviada de mi aventura, omitiendo los detalles más espeluznantes. Me dejaron cerca de mi apartamento y me aseguraron que había sido una locura adentrarse solo en ese bosque. Esa noche dormí poco y muy mal. Pesadillas con el padre Ramiro y el oscuro sótano del seminario me asaltaban cada vez que cerraba los ojos. Durante los días siguientes intenté volver a la normalidad, pero no podía sacudirme la sensación de ser observado. Una tarde, mientras estudiaba en la biblioteca, Javier se me acercó. Habíamos perdido contacto desde que conté mi experiencia a nuestros amigos, quienes lo tomaron como una broma de mal gusto. Javier, sin embargo, parecía más interesado que escéptico. Me preguntó si podía acompañarme de nuevo al bosque, esta vez con más preparación. Dudé, pero finalmente acepté, con la condición de que fuéramos durante el día y no nos adentráramos demasiado. El día señalado llevamos equipo de acampada y una cámara para documentar cualquier hallazgo. Caminamos durante horas, pero nunca logramos encontrar el lugar que había visto la primera vez. Todo el bosque parecía diferente, como si todo se hubiese movido. Frustrados y algo aliviados, decidimos regresar. De vuelta en Salamanca, intentamos descifrar los símbolos que había visto en el sótano. Contactamos a un experto en historia local, quien nos recibió con gran interés. Le mostré los dibujos que había hecho de memoria y su expresión cambió al verlos. Nos dijo que esos símbolos eran muy antiguos, posiblemente de origen pagano, utilizados en rituales de sacrificio humano. Días después, Javier me dijo que mientras regresaba a casa por la noche, algo con la apariencia de un hombre con sotana comenzó a perseguirle, corriendo detrás de él, y solo pudo esquivarlo al entrar en el portal de su edificio. Llamó a la policía, pero tras varias patrulladas no encontraron nada parecido en el barrio. Ningún hombre con esas características. Aquella noticia me golpeó con fuerza y no podía evitar sentir que yo sería el siguiente en ser acechado. Una fatídica noche, mientras caminaba solo por las calles desiertas de Salamanca, sentí una presencia detrás de mí. Me giré y, aunque no vi nada, el aire estaba helado. Un susurro resonó en mi oído, una voz que reconocí de inmediato. El padre Ramiro llamándome nuevamente. De repente, todo se detuvo. Salamanca estaba llena de historias y desapariciones inexplicables, todas conectadas con el bosque y el viejo seminario. Comprendí que el espíritu del padre Ramiro seguía buscando almas para sus rituales y yo había sido elegido. Salí de Salamanca al amanecer, agotado pero en paz. Nunca logré completar el máster de literatura, pero entendí que fue el precio a pagar por intentar adentrarme demasiado en una oscuridad que no me correspondía. Al huir de ahí, al menos sabía que el espíritu del padre Ramiro no podría hacerme daño. Meses después recibí una carta sin remitente. Al abrirla, encontré una foto de Javier. Lucía sonriente en algún lugar exótico. La carta solo decía: hay más de lo que crees, nos vemos pronto. Ya hace más de 8 años desde todo aquello y jamás he vuelto a saber nada de Javier.